Adelante, Bueno. Claudio. Amado Dios, bondadoso Padre Celestial, ante ti queremos presentarnos una vez más con agradecimiento profundo en el corazón por todo lo que tú nos das, por todo lo que hemos recibido hasta aquí y ahora especialmente por habernos permitido reunir en esta sala para poder así también compartir aquello que también está preparado por nuestro querido hermano Armando y en lo cual, amado Padre, tú conoces sus dones, quieras también colocar tu bendición sobre él, la tranquilidad, la sabiduría, que sé que la tiene, pero de todas maneras, o sea, siempre es bueno que tú nos respaldes en cada una de nuestras tareas. Y así también, amado Padre, te quiero rogar por cada uno de los presentes, para que podamos así también abrir nuestra mente y nuestro corazón, que podamos eh, poner también todos nuestros sentidos para poder captar, para poder así también llevarnos un tesoro en el corazón. Por los que están pasando momentos difíciles, Señor, también te pedimos, por los que necesitan del don de la salud, por aquellos, amado Padre, que quizás necesitan un trabajo o alguna otra circunstancia que puede distraernos, Señor, en el camino que hemos elegido transitar. Tú quieras colocar tu bendición, tu amparo y la ayuda necesaria para que todos podamos ser vencedores. Todo lo pedimos de ti, lo colocamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Bueno, ya buenas tardes nuevamente a todos. Armando ya no necesita presentación, ya es un veterano ponente de este libro durante de todos los temas, así que Armando, no hay más que decir. Adelante, es tuya la palabra y tuya la pantalla. Bueno, muchas gracias. Le pongo pantalla completa acá. Muchas gracias por esta oportunidad, como siempre. Eh, es una gran responsabilidad poder coparticipar en estas presentaciones. Y vamos a continuar en esta segunda parte con la temática referida a los 12 apóstoles, que hemos llamado como la historia no contada. Pero quiero ver que se vea bien la pantalla completa. Y vamos a continuar con los apóstoles que la vez pasada quedaron pendientes. Alcanzamos a hablar de Andrés y de Pedro y de una introducción general de la temática de los 12 apóstoles. Momento. Para el efecto, espera un momentico acá organizo un coso la pantalla acá un poquito. Para el efecto, la estructura, digamos, el primer punto es el que menciona de cómo analiza la vida de los apóstoles. Espere que no estoy viendo pasar la pantalla, pero voy a volver a dejar de compartir un momento. Sí, está quieta y está mostrando es tu pantalla de Sí, un organización. momento. Sí, perfecto. Perdón un momentico, ya vuelvo a compartir. Mientras tanto, le damos la bienvenida espere que nos entró, a Javier Puerto Ahora sí. y a Tatianita que se está conectando. Bienvenidos. Bueno, perfecto. Ahora sí está saliendo bien. Listo. Bueno, entonces, como les contaba y les agradezco mucho esta posibilidad, que ante todo es una posibilidad de aprendizaje. En la preparación de estas conversaciones, uno aprende muchísimo. Como les decía, el primer punto tiene que ver con la metodología, como el libro aborda la vida de los apóstoles, y ya entraríamos luego a todos esos perfiles históricos, psicológicos, de esos 10 apóstoles restantes que quedaron pendientes desde la vez pasada. El primer punto es cómo el libro analiza a esos apóstoles. Y ahí hice una especie de recuento de cómo lo advertí, cómo leí del libro. Lo primero, él toma los antecedentes personales y familiares de los apóstoles,
También menciona en qué momento se vincularon con el cuerpo apostólico, todos los aspectos positivos y negativos de su personalidad, todos esos aspectos interiores, si son depresivos, iracundos, toda su psicología recogido allí. El cuarto aspecto es cómo el contacto con la personalidad del maestro produce en ellos una transformación de su psicología. Y la quinta parte de estos apóstoles es qué pasa después de Pentecostés y cuál es su final de estos apóstoles. Entonces hay un método en el libro de Urantia, hay una metodología y una forma de abordar la presentación de los apóstoles. Vemos ya lo que es Santiago y Juan. Santiago y Juan ya en el Nuevo Testamento, en Mateo 4:21, él miró hacia Santiago y a Juan sentados en una barca que era de su padre Zebedeo, que era muy cercano a Jesús, como lo sabemos. Los llamó para que lo siguieran, dejaron las barcas y a su padre y lo siguieron de inmediato, de acuerdo con la historiografía, más que del libro, lo que aparece en un libro que hemos venido siguiendo sobre la historia de los 12 apóstoles. Ahora vamos a entrar a Santiago Zebedeo. Santiago Zebedeo era pues el mayor de los 2 apóstoles, hijos de Zebedeo, a quien Jesús, por lo tanto, apodó los hijos del trueno. Y tenía 30 años cuando se convirtió en apóstol. Habíamos dicho que toda fue una generación joven, entre los 20 y pico y 30 años. Dice que estaba casado, tenía 4 hijos, se casaban muy jóvenes, vivía cerca de los padres allá en las afueras de Capernaum, era pescador y siguió su llamado con el hermano menor Juan. Este era un apóstol que tenía, dice el libro, un temperamento contradictorio, como si 2 naturalezas fuertes estuvieran en él. Era vehemente y si algo le provocaba indignación tenía un temperamento muy fogoso, pero cuando pasaba la tormenta, dice, justificaba su ira y decía que era justa su cólera. O sea que tenía sobresaltos importantes de ira, pero aparte de los momentos de ira, se parecía un poco a la personalidad de Andrés. No tenía la discreción y el discernimiento de Andrés, pero era mejor orador. Después de Pedro, después de Mateo, Santiago era el mejor orador entre los 12. También de esos momentos de ira a veces se le veía silencioso, taciturno, permanecía callado durante varios días seguidos y esa era su gran debilidad, esos periodos de silencio verdaderamente inexplicables. Habíamos dicho en la primera charla sobre los 12 apóstoles que en una de las partes del libro se menciona que estaban en cierta manera retratadas todas las facetas de la personalidad humana. Y aquí vamos viendo una faceta de la personalidad, sobresaltos de ira, pero también de silencio, ¿no? También, ya desde el punto de vista de su capacidad de análisis intelectual, Santiago tenía algo muy importante, su personalidad. Era la capacidad de ver todas las facetas de un asunto. Lo que teníamos una mentalidad de contexto, una palabra rebuscada que se utiliza que es la palabra holística, verlo todo. De los 2 era el que más podía comprender la significación de la enseñanza de Jesús, pero eso de poder ver todas las facetas de un asunto es verdaderamente una habilidad muy importante en el ser humano. Había sido en principio, nos dice el libro, lento para entender al maestro, pero una vez que adquirió ese aprendizaje, entendió completamente ese concepto superior del maestro. Y él también podía comprender, desde el punto de vista de su mente, toda la amplia gama de naturaleza humana. Por eso se llevaba bien con el versátil Andrés, con la impetuosidad de Pedro y con su hermano Juan, que era muy reservado. Entonces fue un apóstol muy importante, admiraba la compasión de Jesús,
admiraba mucho la forma como él oraba con los pequeños, con los grandes, con los ricos, con los pobres, que era un hecho que en el mundo judío era extraño, ¿no? Poder conllevarse con todas las personas de esa manera. Era un gran pensador, nos dice el libro, un planificador equilibrado y era uno de los más sensatos del grupo apostólico. O sea que un equipo apostólico necesita a alguien que piense con sensatez, que sea equilibrado, que sea planificador. Nunca estaba deprisa y era un contrapeso con Pedro. Después, la suma de todos esos valores, lo que genera valor en un equipo como este, como lo había formado el maestro. Fue el primero en sufrir el martirio, fue ejecutado por la espada de Herodes Agripa y vivió plenamente su vida, nos dice el libre, pero se comportó con gracia y fortaleza al momento de su muerte. Y cuenta una historia impactante, es que el ejecutor de la pena de muerte se conmovió tanto que huyó de la escena después y se unió a los discípulos. Entonces impactó, me imagino, esa gallardía, esa fortaleza al momento de morir. Saliéndonos del libro, un poco pensando qué pasó después con Santiago después de Pentecostés, hacia el año 33 después de Cristo, cuando los apóstoles enviaron a la predicación, se dice históricamente que se dirigió, cruzó el Mediterráneo y se dirigió a lo que se llamaba Hispania, hoy actualmente España y Portugal. Y lo quiero mencionar de manera expresa porque en España y en el mundo hay un camino que se llama el Camino de Santiago. Entonces, auscultando este camino, encontramos que hacia el año 813, 820, un ermitaño descubrió una tumba, dijo que había visto unas luces. Era una tumba de origen romano, había un cuerpo decapitado y se ordenó por el rey construir encima un cementerio que dio lugar después a la Catedral de Santiago de Compostela. Tengo amigos que han hecho pues ese recorrido. En 1884 el Papa León XIII declaró que esos restos eran los del apóstol y que estaban allí en la tumba en ese sitio en Santiago de Compostela. Ha habido contradicción en que sí, no, pero ha habido algunos académicos, estos de la Real Academia de Historia, como eh, eh, Isidoro Millán y el arqueólogo Antonio Flanco, que afirman haber descubierto referencias en piedras en este lugar del siglo I o siglo II después de Cristo que confirman referencias al apóstol Santiago. También en un estudio de la Universidad de Navarra del 2011, en la Cátedra del Camino de Santiago, manifiestan haber encontrado simbologías judeocristianas del siglo I, menciones específicamente al apóstol Santiago y a toda la fiesta judía del Shabbat, con las maneras y los protocolos que se utilizaban en el siglo I. Y eso ha desencadenado en el mundo todo lo que se llama la peregrinación de Santiago de Compostela, a donde presuntamente estarían los restos del apóstol Santiago. Hay más de 280 rutas, más de 80.000 kilómetros de caminantes que hacen el recorrido, que también lo hacen desde Francia, se entiende como una especie de recorrido interior, también deportivo, y hay una película muy bella sobre ese tema del Camino de Santiago. Entonces quería mencionarlo para entender qué pasó con Santiago y el efecto que ha tenido después. Ahora entramos a hablar de su hermano, Juan Zebedeo. Tenía 24 años, mucho más joven que Santiago. Era el más joven de todos los 12. Nos cuentan que era soltero, vivía con sus padres en Betsaida, era pescador y tenía sociedad con Andrés y Pedro. Eh, tuvo una función muy importante, fue representante de Jesús en relación con la familia. Y esa responsabilidad la llevó toda su vida, incluida, pues, por supuesto, María, la madre de Jesús. Era el contacto con la familia de Jesús. Era absolutamente digno de confianza. Se sentaba usualmente a la diestra de Jesús cuando los dos estaban en la cena. Creyó sinceramente en la resurrección. Fue a reconocer al maestro cuando vino hacia ellos
después de la resurrección. Era un ser confiable. Hay una observación importante en el documento 139. Jesús no tenía favoritismos. Ello frente a la referencia bíblica según la cual era el apóstol amado o preferido, o el apóstol, el discípulo a quien Jesús amaba más. Pero nos comenta el libro que no hay en una personalidad magnánima como Jesús favoritismos, y que si bien es cierto, lo conocía y lo conocía desde muy joven, eso se presentó más por un tema de ego de Juan al redactar, como lo veremos más adelante. Era un hombre confiable y valiente. La mayor debilidad era el engreimiento, era vanidoso. Quizá había sido muy consentido, de pronto nos dice el libro. Fue una persona muy diferente a medida que evolucionó y a medida que los apóstoles y el trabajo lo fue transformando interiormente. Pero esa era su gran debilidad. Su valor era su fortaleza, su confiabilidad, pero también su engreimiento. Tenía ese valor lo destaca el libro, incluso dice que podía ser hasta temerario. Fue el único apóstol que permaneció con Cristo en la noche de su arresto y se atrevió a acompañar a su maestro hasta las fauces de la muerte. Y cumplió el fideicomiso con la Madre de Jesús en todas las etapas posteriores a la muerte. Entonces fue un ser absolutamente confiable, valiente y profundamente atrevido. Éfeso es una ciudad de la actual Turquía, una ciudad muy interesante, muy bella, una ciudad romana, donde se dice que lo confirma, ya está la casa donde vivió María y es peregrinaje tanto de la religión musulmana como de las religiones cristianas, católicas y ortodoxas van a la casa donde vivía María, pero sí nos cuenta que Juan vivió en Éfeso y vivió y acompañó a María en este proceso. Nicéforo, que en la historia eclesiástica dice que Juan se quedó en Jerusalén y cuidó efectivamente a María hasta el día que ella murió. Como decíamos, tenía un defecto, el engreimiento. Era un engreimiento, dice, desmedido, a veces bien ocultado. La asociación con Jesús lo cambió su carácter, lo transformó y el engreimiento disminuyó. Pero al envejecer, eso se volvió, dice, un tanto infantil y volvió a aparecer. Y al momento de redactar el Evangelio con Natán, que era a quien lo guiaba para la redacción, hizo la anotación de que él era el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, la explicación que se da allí es que fue un poco producto de la vanidad, pero no que realmente Jesús tuviera algún tipo de sesgos emocionales por sus compañeros, por sus discípulos, perdón. El rasgo final de Juan es realmente el apóstol del amor. Él escribió acerca del amor. En Éfeso se cuenta en el libro que cuando está ya como en una silla de ruedas, lo llevaban a la iglesia, él siempre hablaba, hijitos míos, en su sermón, amaos los unos a los otros. Fue finalmente el apóstol del amor. Eso también lo recoge la historia, Jerónimo de Estridón, un escritor de entre el año 340 y 420, cita exactamente la misma cita. Hijitos míos, amaos los unos a los otros, cuando llevaban a la silla las asambleas en Éfeso porque no podía caminar. Y adiciona la historia de Jerónimo de Estridón, porque le preguntaban por qué decía esa frase, porque es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, lo habréis hecho todo. Entonces hay una referencia histórica que confirma lo que ya el libro nos había dado. Era un hombre de pocas palabras, solo cuando se encolerizaba, pensaba mucho y decía poco, y su temperamento se fue volviendo más dócil y mejor controlado, pero poco locuaz. Estaba dotado de una gran imaginación notable y creadora, y lo ve uno en sus escritos. Veo otra faceta de la personalidad absolutamente interesante para este efecto. Tenía otro defecto en esa combinación de virtudes y defectos,
que era un poco prejuicioso e intolerante. Cuando hablaba, por ejemplo, con los samaritanos irrespetuosos, eh, pensaba que debían ser detenidos. Si topaba con extraños, inmediatamente les prohibía que continuaran. Era con un sentimiento de superioridad y prejuicioso frente a los terceros, un aspecto negativo de su personalidad. Estuvo con Pedro cuando arrancó el movimiento cristiano, fue uno de los principales sostenedores de la iglesia de Jerusalén, fue mano derecha de Pedro y varios años después de morir Santiago, se casó con la viuda de su hermano, que era una práctica común de la época. Finalmente, cuando se envía ya a la isla de Patmos, que queda entre Turquía, Grecia, en esta zona del mapa, allí se va durante 4 años eh, desterrado y encarcelado, pero no murió de manera tan dramática como los otros apóstoles, porque nos dice el libro que si no hubiera sido tan prudente y sagaz, probablemente habría sido matado y aprendió a ser prudente y a conciliar ante los magistrados civiles. Y entendió, me parece muy bello, que una respuesta suave aplaca la ira. Y entendiendo la iglesia como una hermandad espiritual. Y logró pues sobrellevar y morir de muchos años después. Viajó mucho, Juan, fue obispo de las iglesias de Asia, finalmente se estableció en Éfeso. Con Natán redactó el Evangelio de Juan cuando tenía 99 años de edad. Terminó siendo un gran teólogo, el teólogo más destacado, y murió de muerte natural a los 103 años, 103 años después de Jesucristo, a los 101 años de edad. O sea que de muchísima edad, muy destacado este carácter eh, personal, espiritual de la historia de Juan. Escribió el libro del Apocalipsis allá en esa isla de Patmos. Hoy está construida esa iglesia en la isla, en el sitio donde estaba la cueva que se llamó la Cueva del Apocalipsis. El monasterio fue construido en el siglo XVII como sede de la Escuela Teológica Patmias y ha tenido muy pocas modificaciones. Y solamente para mencionar, en el libro Durante se dice que ese libro del Apocalipsis lo hemos recibido ya muy resumido y distorsionado y que son fragmentos de una gran revelación que se perdieron en grandes proporciones y ha sido muy fragmentado. Y que tardó varios siglos en la iglesia aceptarlo como tal. En el 382, en el 393, en el sínodo de Hipona. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la liturgia ortodoxa, es el único libro que no es leído. No había unanimidad y fueron casi 4 siglos después para lograr aceptarlo con esos problemas que tenía, con toda esa historia de los libros apocalípticos que se pusieron de moda en el primer siglo antes de Cristo. Y pasamos a otro apóstol, que es Felipe, el curioso lo llama. ¿Cuál era su familia? Tenía 7 hermanos, 3 niños, eran 4 niñas, era el segundo. Y después de la resurrección bautizó toda su familia en el reino. Era de una familia de pescadores. Tenía 27 años, muy joven. Hace poco se había casado, no tenía hijos. Eh, Él jamás halló Felipe en Jesús algo que dice que fuera pequeño, mezquino o avaro. Él amaba precisamente esa generosidad del maestro. Y quiero hacer una mención al nombre Felipe, porque el nombre Felipe es un nombre griego, no es un nombre judío, que significa amante de los caballos. ¿Y por qué se le ponía a un judío un nombre Felipe? Resulta que Alejandro Magno, que se conoció como Felipe de Macedonia, conquistó Palestina y dejó una perdurable influencia, especialmente en el norte de Galilea, de donde era Felipe. Y de ahí tomaron el nombre para ponérselo a muchas de las personas que pudieron en ese momento acceder a esta información, sino siendo un nombre judío. Eso ya era un chisme que quería comentarles acá. Felipe significaba curiosidad, eso los apóstoles le pusieron ese sobrenombre, pero tenía una gran confiabilidad metódica.
pero un punto débil era que no era muy imaginativo. Era un matemático en sentido abstracto, pero no era un imaginativo. Era el típico hombre promedio y común de todos los días. Eh, Fue hecho el mayordomo del cuerpo apostólico, tenía que velar porque las provisiones no faltaran y fue un buen mayordomo. Era minucioso, metódico, sistemático, y para esa función de mayordomía y de suministros, esta era una habilidad muy, muy importante. Nos destaca el libro que era un hombre que hacía cosas pequeñas en grande, es decir, las hacía muy bien, de manera aceptable. Solamente en 4 años no, pocas veces careció de alimentos para alimentarlos a todos. En muchas situaciones rara vez lo encontraban desprevenido. El departamento de abastecimiento de toda esta familia apostólica fue administrado por Felipe con inteligencia y eficiencia. La tarea que se le impuso la cumplió a cabalidad. No era muy buen orador, pero nos da una virtud también muy interesante. Es que era persuasivo y exitoso en el tú a tú, al hablar con las personas, no con la masa. Cuando no había mucho éxito con alguien, se mandaba a Felipe. Él tenía la capacidad para decirle ven, para decirle de tal manera las palabras que a esa persona, face to face, cara a cara, lo podía traer al reino. Y nos dice el libro una cosa muy interesante, que aún los padres pueden aprender en la forma en que Felipe se aproximaba. Vayan a hacer esto y aquello, no es lo que él hacía, sino venid con nosotros y os mostraremos y compartiremos con vosotros el mejor camino. Tenía una gran técnica para acercarse a las personas de manera directa. Después de su muerte, vivió un periodo después de su muerte, participó en la organización de las 12, salió a ganar armas para el reino, especialmente con los samaritanos. Siempre fue fructífera su tarea. Y nos dice que fue un hombre poderoso en el reino y ganó almas donde quiera que iba y fue crucificado por la fe y enterrado en Hierápolis. Entiendo que esta es una ciudad romana también en lo que hoy es Turquía, donde queda una maravilla natural muy bella que se llama Pamukkale, que son como unos lagos blancos muy, muy bellos. Por allá fue muerto Felipe. Hay una anécdota que quiero destacar en esta historia bellísima de Felipe, es la de la esposa y la hija. La esposa se asoció con su marido en la obra evangélica cuando huyeron de las persecuciones y ella era una mujer, dice, temeraria. Estuvo al pie de la cruz de Felipe, lo alentó a que proclamara la buena nueva aún a sus asesinos. Y nos dice que cuando ella ya desfalleció, cuando no tenía fuerza, ella siguió relatando la historia de la fe en Jesús y solo lo pudieron silenciar apedreándola y la mataron, de un valor inmenso. Y su hija Lea continuó con la obra de ambos. Llegó a ser la famosa profetisa de la Hierápolis. O sea que se extendió a su entorno familiar ese trabajo. Y ahí terminamos con la vida de este apóstol. Ahora entraríamos con Natanael, el honesto Natanael. Venía de trabajar con empresas con Felipe, tenía 25 años, muy joven. El menor de una familia de 7, era soltero. Sostenía a sus padres ancianos que vivía con ellos. Era Natanael y Judas Iscariote, eran los más instruidos entre los 12. Había pensado en hacerse mercader, dedicarse al comercio. Tenía aspecto negativo, tenía también tendencia a prejuzgar. Era honesto, sincero, pero era muy orgulloso. Tenía mucho orgullo de su familia, de su ciudad, de su reputación, de su país. Pero eso es válido, si nos comentan, si no se lleva a extremos. Pero llegaba a extremos con sus prejuicios personales. Tendía a prejuzgar de acuerdo con las opiniones personales, que es un defecto que se ve mucho y sobre todo pues en organizaciones religiosas. Por ejemplo, de él era la frase aquella de que no titubeaba en preguntar antes, y aún antes de conocer a Jesús, ¿puede venir algo bueno, algo de Nazaret? Claro, los del sur despreciaban a los del norte.
toda esta zona de Samaria, de los samaritanos. Quise traer esta cita de Wikipedia porque pareciera que en el Evangelio de Juan no aparece con el nombre de Bartolomé, sino con Natanael. Pero Juan es el único evangelista que menciona a Natanael. Pero hay como una especie de asimilación con la palabra, con el nombre de Bartolomé, como si fueran uno solo en tradiciones posteriores. Según Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles. Y fue testigo de la ascensión de Jesús. Y en las traducciones posteriores parece que Natanael, que lo menciona el libro de Urantia, es el mismo Bartolomé. Valdría la pena preguntarle ahora a Marcelino a ver qué piensa desde ese punto concreto. Natanael me parece muy interesante. Era el apóstol excéntrico, era un genio excéntrico. Tenía una gran reflexión filosófica y un rasgo muy interesante también, un profundo humor original y poco común. Era un gran narrador de historias y nos cuenta que Jesús disfrutaba muchísimo hablando con Natanael, tanto de cosas serias como de frívolas. Pues claro, esa capacidad filosófica y el humor debía ser un hombre absolutamente encantador. Nunca se tomó a sí mismo demasiado en serio, nos comenta el libro. Tenía buena relación con todos los apóstoles, excepto con Judas. Judas decía que él no tomaba muy serio el apostolado, se quejaba contra él, y Jesús le decía, cuidado, vigila tus pasos, no exageres. Era receloso, era lo único con que no tenía una buena relación. Ese humor que él tenía, que me parece que es un rasgo esencial también en un cuerpo apostólico, hacía que bajara la tensión. Cuando Jesús iba a la montaña, cuando había confusión, cuando Andrés, que era el director apostólico, no sabía nada que decir, Natanael aliviaba la tensión o con un argumento filosófico, con un granito de humor, de buen humor. Tenía un encanto personal muy grande, Natanael. Ya nos dice la historia que ya después de Pentecostés, bueno, nos dice el libro de Urantia, viajó a Mesopotamia, a la India, proclamó la buena del reino y bautizó creyentes. Y ninguno de los demás apóstoles supo lo que pasó con él. El filósofo, el poeta, el humorista, no saben qué pasó. Pero fue un gran hombre en el reino. Hizo mucho por divulgar las enseñanzas, aunque no participó en la organización de la iglesia cristiana. Y nos dice el libro Durantia que murió en la India. O sea que se repartieron por el mundo. En la historia sí se dice por fuera del libro que Bartolomé o Natanael se conoce mucho en las iglesias cristianas de Armenia, eh, Armenia y que predicó en Arabia, sur de Persia, en todas las fronteras con India, y fue desollado vivo y crucificado cabeza abajo en Albac o Albanópolis. Y la misión de Bartolomé en Armenia duró 16 años. Eso es lo que, y se reconoce mucho como uno de los patrones de la iglesia cristiana de Armenia. Ahí terminamos con Natanael o Bartolomé y vamos con Mateo, Mateo Leví. Mateo era el séptimo de los apóstoles, escogido por Andrés, pertenecía a una familia de cobradores de impuestos o publicanos, no era una gente muy querida, digamos, entre el pueblo. Contaba 31 años, un poquito mayor, casado, con 4 hijos, tenía una moderada riqueza, tenía medios, él era el único que tenía algunos medios y fue un buen hombre de negocios, una persona muy sociable, tenía el don de hacer amigos, se llevaba bien con todas las personas. Fue por ello el representante financiero de los apóstoles. Era un agente fiscal de la organización apostólica y nos comenta el libro que era un juez agudo de la naturaleza humana, un gran propagandista. Era honesto para manejar todo el componente económico y los apóstoles pensaban en él como aquel que consigue dinero. El punto débil de Mateo Levi, como estábamos mencionando, era muy sincero en su devoción,
Sin embargo, eh, era muy materialista, tenía una visión un poco cerrada de la vida. En todos los asuntos progresó mucho, según pasaban los meses, pero se ausentaba por muchas temporadas de la instrucción buscando recursos por su labor de tesorero. Entonces, este rasgo de materialismo me parece que es un rasgo negativo en el ser humano, pero es un hombre sincero que cumplió bien su tarea y que hizo una gestión financiera exitosa. Eh, Él, aunque Mateo era un hombre que tenía su pasado y se enorgullecía de sus acciones como publicano, fue tomando notas sobre los dichos de ese Jesús. Y esas notas las recogió un escribidor que se llamaba Isador para lo que llegó a conocerse como el Evangelio según Mateo. Entonces, las notas de Mateo fueron importantes para ese Evangelio que hoy compone y que integra el Nuevo Testamento. Habíamos dicho ya que era un hombre de negocios, había sido un recaudador, pero ¿cuál era el rol dentro del cuerpo apostólico y qué significado tiene eso? Que puede atraer este tipo de personalidad, atraer a hombres de negocios, a funcionarios públicos, a políticos, a agentes del poder, al mensaje del maestro, porque tenía una mentalidad de un político sagaz, fue leal a Jesús y aseguró de que toda su labor tuviese financiamiento. Pero ese contacto con ese tipo de personas me pareció muy interesante. Nos cuentan también que él recibía ofrendas espontáneas, pero todo el trabajo lo hizo de manera discreta, otra gran virtud. Recaudó el dinero entre clase más pudiente, interesada. Pero también aquí hubo un acto grandísimo de valor personal. Es que entregó su fortuna a la obra del maestro y ellos nunca lo supieron. Jesús, que sí lo sabía todo, sí lo sabía. Tuvo la tentación de decirles, pero no lo hizo finalmente. Es decir, todo su dinero finalmente lo comprometió a la causa. Tenía pues una generosidad sin límites y por ello podemos entenderlo como un benefactor del cuerpo apostólico. Los apóstoles murieron sin saber que había sido un benefactor, incluso sacrificando todo su dinero. ¿Qué pasó con Mateo Leví? Cuando vinieron las persecuciones y huyeron de Jerusalén, él se fue para el norte. Los antiguos asociados apostólicos no supieron nada más de él, pero predicó en Siria, en Capadocia, actual Turquía, Galacia, Bitinia, Tracia, al sector como de Grecia. Fue a Tracia en Lisimaquía y ciertos judíos infieles, dice, conspiraron para atacarlo y darle muerte. Murió triunfante en la fe de la salvación y con una gran seguridad, o sea que sí había sido totalmente transformado. Es probable que todas esas notas de Mateo, ya de acuerdo con la historia, que durante 15 años escribió, fueron escritos en arameo, que era la lengua más difundida entre los judíos del norte de Palestina. Y esas copias se fueron haciendo y se distribuyeron a todos los lugares hasta que finalmente fueron integradas en el Nuevo Testamento. Ahí terminaríamos Mateo Leví. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, estamos bien. Tomás el Dídimo es otro de los apóstoles, fue el octavo apóstol, se conoció como el incrédulo, pero no porque fuese, nos comenta el libro, un incrédulo crónico, sino que tenía una mente lógica y escéptica, pero era valiente. Es decir, esa mente lógica, me pienso que exigía explicaciones y entender el porqué de las cosas. Y eso le daba cierto carácter escéptico, pero era la mente más analítica de los 12. Se unió cuando tenía 29 años, tenía casado, tenía 4 hijos, había sido carpintero, albañil, pescador, etcétera, tenía muchos ciudadanos. Era el ciudadano más importante de una pequeña aldea allí cerca al mar de Galilea. Tenía poca educación,
a diferencia de lo que habíamos visto antes, pero una mente aguda, irracional, una verdaderamente analítica. Y nos dice algo muy interesante, era el científico del cuerpo apostólico, el hombre que busca las causas, las causas, el porqué, las consecuencias, como un método de análisis empírico, porque no tenía una formación académica, pero ese es un valor inmenso que él tenía. Tenía un temperamento pendenciero, ese era su aspecto negativo. Los primeros años nos cuentan habían sido desafortunados, los padres no habían sido felices, era desagradable, pendenciero, digamos, problemático. Y su esposa se alegró mucho cuando se lo llevaron en el cuerpo apostólico, cuando estaba lejos del hogar. Debía ser también un alivio y problema en la casa. Era una persona problemática. Era también muy suspicaz, es otro aspecto negativo de la personalidad. Al principio Pedro se molestó con él, decía, mire, siempre suspicaz, pero a medida que los asociados lo fueron conociendo, entendieron y lo fueron apreciando más. Era muy honesto y muy leal. Entonces esa virtud opacó en cierta manera ese defecto. Era muy sincero, era crítico nato, era un pesimista empedernido, siempre veía el lado pues negativo de las cosas, pero empezó a cambiar y a transformarse en el contacto con el maestro, que es el otro rasgo importante de ver todas estas psicologías en juego en el camino de la espiritualidad. Pero como decíamos, la gran fuerza de Tomás fue su mente analítica, la solidez de sus valores, cuando tomaba una determinación. Era incrédulo. Eso no lo llegó totalmente a vencer durante su vida terrenal, pero se le encargó dirigir el itinerario. Fue un director hábil, los movimientos del cuerpo apostólico. Parecía una persona un día y como si se comportaba como un hombre de negocios. Tenía un rasgo negativo, una tendencia a la melancolía, una tendencia depresiva que se da en todos los seres humanos, ¿cierto? Eh, y Jesús compartía con él conversaciones muy largas. Eh, Él alentó a mentes atribuladas a entrar en el reino. Fue es el rasgo de creyentes de lo que llamamos acá los incrédulos honestos, que se dan dentro del cuerpo de las personas de fe. Hay cierta dosis de incredulidad en ciertas personas que encajan en la psicología de este apóstol. Él reverenciaba al maestro por su equilibrio, por su simetría, tenía una elevada comprensión intelectual y apreciaba la personalidad de Jesús entre los 12. Era muy intelectual, como hay intelectuales también en todo el mundo, en todo el mundo humano. Tenía Tomás un pensamiento conservador. Él era muy conservador. Si votaba en contra de su conservadurismo, ejecutaba, digamos, cumplía. Era el primero en decir vamos, y nos dice también que era un buen perdedor. Él era muy conservador, muy prudente, pero una vez que en el consenso votaba la mayoría una decisión distinta a la que él pensaba, finalmente la aceptaba. Apasionadamente debatía, pero aceptaba. Era un buen perdedor, no tenía resentimientos, que es un valor también inmenso en la personalidad. Como Felipe, quería siempre que le mostraran, pero era un mecanismo intelectual, no era una incredulidad por ser incrédulo, sino que quería entender el proceso de las cosas. Era analítico, y era muy valiente, dicen, era uno de los más valientes de los 12 apóstoles. Pero el lado negativo, a veces tenía días muy malos. Había perdido una hermana gemela a los 9 años, había tenido mucha tristeza en los primeros años de su vida y se deprimía. A veces estaba muy deprimido. Incluso no quería hablar ni siquiera con Jesús. Se deprimía muchísimo. Jesús conocía todo esto. Sentía gran compasión por esa depresión que él sentía. Él se ausentaba a veces algunos días para estar solo, todo 1 o 2 días. Pero se dio cuenta, acá está el remedio, de que era mejor no aislarse, sino aferrarse al trabajo y quedarse con los apóstoles.
sea que fue un apóstol, Tomás, que luchó contra la depresión, como muchas personas, como personas cercanas debemos tener, sufren contra la depresión. Y pasó muchos días difíciles después de la crucifixión. Entendemos que se deprimió muchísimo, al borde de la desesperación, pero recobró su coraje y sucumbió a la depresión, pero se recuperó con fe y con un valor supremo. Entonces es una historia muy bella. Y resumiendo, era un verdadero científico. ¿Y cuál es el valor de este apóstol? Que los científicos pueden comprender también a Jesús y su obra. Y que así como Tomás, él vivió y laboró con el maestro, un hombre que tenía una mentalidad científica, como Tomás el Dídimo, puede creer en Jesús de Nazaret. Me parece que es un mensaje absolutamente hermoso. Terminó después la persecución, se fue a Chipre, que son las islas que quedan ahí en el Mediterráneo Oriental, a la costa norafricana y a Sicilia, predicó entre todos los creyentes. Fue ejecutado en Malta, otra isla más cercana a Italia, por el gobierno romano. Y unas semanas antes de su muerte había comenzado a escribir sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Uno de los párrafos más bellos del equilibrio en Jesús aparece en la mención allí en el libro Durantia sobre Tomás. Vamos a hablar ahora de los mellizos, de los hijos de Alfeo, Jacobo y Judas. Pues eran gemelos, vivían cerca de Queresa y fueron escogidos por Santiago y Juan Zebedeo. Tenían 26 años y estaban casados, ambos. Jacobo tenía 3 hijos y Judas tenía 2. Estos eran los hermanos, pues Alfeo. Ellos eran otro tipo de personalidad. No entendían discusiones filosóficas o teológicas de los demás apóstoles. Se sentían orgullosos de estar entre los 12, pero no tenían esa capacidad de abstracción y de entendimiento de los otros mucho más avanzados. Eran muy parecidos físicamente y también muy parecidos mentalmente y en la percepción espiritual. Y hay una frase muy curiosa: lo que se diga de uno puede aplicarse al otro. Eh, Ahí ya posteriormente uno de ellos también se ha denominado a veces como Tadeo, ¿no? En el Evangelio de Marcos se llama Tadeo. En Hechos 1:3 se llama Judas, hijo de Santiago. Ahí habla de Judas Tadeo. Entonces la tradición posterior, por eso uno ve en las iglesias católicas también la mención de Judas Tadeo. De Jacobo se sabe muy poco, esto ya lo dice William Stewart en el libro de los 12 apóstoles, que de los hombres que integraron el círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, dice, no con la fuente del libro Durantia, del que menos se sabe es de Jacobo, que hay un gran silencio en el relato bíblico acerca de Jacobo. Se mencionan muy poco. Andrés les asignó a estos 2 hermanos el trabajo de las multitudes, del mantenimiento del orden. Eran los conserjes principales de la predicación. Eran siervos y mensajeros de los 12. Cumplían una función instrumental. Ayudaban con los suministros, con el dinero, brindaban apoyo. Eran unos grandes asistentes del cuerpo apostólico. Estos jóvenes eran de corazón bueno, de mente ingenua, todos los amaban, ¿sí? Recibieron un puesto de honor en el séquito del reino porque hay muchas almas similares, simples, temerosas, que también necesitan ser amadas y que también puede ser parte del espíritu de la verdad. Y por eso dice que Jesús no desprecia la pequeñez, sino tan solo el mal y el pecado. Ellos eran simples e ignorantes, pero tenían un gran corazón, eran compasivos y afables, y por lo tanto también merecían ser parte de esta representación del alma humana. Y fueron siempre conscientes de la bendición. Sirvieron hasta la crucifixión. Nunca perdieron la fe, pero regresaron a sus familias, a las redes. Concluyó su obra. No tenían la capacidad para esas batallas que asumieron Juan, Andrés, Pedro y lo que hemos mencionado, pero siempre vivieron conscientes de la bendición que habían recibido, de haber estado con el Hacedor soberano de un universo. Después, la lección es las gentes del común,
sencillas también participan de la comunión con el Maestro. Ya vamos avanzando. O sea, Simón el Celote era el 11º apóstol. Fue escogido por Simón Pedro. Fue un hombre hábil, dice que de buen linaje. Vivía en Capernaum. Tenía 28 años, todos muy jóvenes cuando se unió a los apóstoles, cerca de la edad de mi hijo. Era un gran agitador, pero tenía un defecto, hablaba mucho sin pensar. Había sido mercader. Eh, Está ya a nivel bíblico en los 3 evangelios sinópticos que fueron Mateos, Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No se dan muchos detalles. Esos se llaman evangelios sinópticos porque tienen más o menos una misma estructura y por eso tienen esa coherencia argumental, les ha dado ese calificativo. ¿Cuál era el valor de Simón el Celote? El valor de la alegría. Era un gran organizador, se encargaba del esparcimiento, era un hombre leal, inspiraba con ello, eh, podía trabajar muy bien a los indecisos, pero dice que solo en 15 minutos aclaraba dudas, eliminaba indecisiones y transmitía la libertad de la fe y el gozo de la salvación. Esa capacidad de tener alegría creo que es una virtud inmensa, pero también tenía su lado negativo, era materialista. Le costaba trabajo transformarse de un judío nacionalista a una mente espiritual más internacional como el mensaje de Jesús. Y dice que a pesar de los 4 años con Jesús, la transformación no quedó totalmente completa, pero Jesús fue paciente, paciente con los materialistas. Fue un revolucionario, apasionado, un agitador, dice que temerario, probablemente contra su vida, pero tuvo que mitigar esa naturaleza fiera y darle la vuelta y volverse un predicador poderoso y efectivo. De lo que era un rasgo de su personalidad, se puso al servicio del reino. Era un gran polemista y tenía esa relación con los judíos cultos o los intelectuales. Le gustaba polemizar y a eso lo mandaba. Entonces él sabía discutir con los demás. Tenía una cálida devoción personal con Jesús, lo ganó para los conceptos más elevados del reino, que él que venía del partido de la protesta, de las manifestaciones y de todo, se unió al partido espiritual de Jesús, a la verdad eterna y de la verdad. Era un hombre de grandes lealtades y de una devoción personal y amaba profundamente a Jesús. Unos seres muy bellos finalmente todos estos. Comentaba que Jesús tuvo, el maestro, muchas conversaciones con él, pero no romper ese nacionalismo judío que tenía. Y le decía el maestro, nuestro trabajo es ser embajadores de un gobierno espiritual en lo alto. No debemos ocuparnos de inmediato en ninguna cosa que no sea la representación de la voluntad y el carácter del Padre, de cuyas credenciales somos portadores. Pero era difícil para Simón entender esa significación y esa grandeza. Después de la dispersión, se retiró temporalmente, dice que deshecho, era un patriota nacionalista, estaba rendido a las enseñanzas y pensó que todo estaba perdido, cayó en la desesperación, pero salió de ese túnel, reanimó sus esperanzas y salió a proclamar el reino. Nos comentan que penetró el corazón del África, predicó en todas partes y fue enterrado en el corazón del África. O sea que los viajes, la experiencia no contada de estos apóstoles debió ser también maravillosa. De acuerdo con el libro de eh, Terry Jones, habla que viajó a Oriente Medio, también a África, nos dice una cita de Wikipedia. Los cristianos de Etiopía dicen que fue crucificado en Samaria y Justo Lipsio escribió que fue cortado por mitad en Suanir, en Persia. Pues son historias ya posteriores que aparecen, pero sí tuvo una presencia muy importante en el corazón de África. Y ya terminamos con Judas Iscariote, el 12º apóstol escogido por Natanael, de un pueblo pequeño del sur de Judea. Trabajó con las empresas de la familia hasta que se interesó por Juan el Bautista.
por su preeducación. Sus padres eran saduceos, los saduceos eran como la aristocracia, ¿no? Y cuando se unió a los discípulos de Juan el Bautista, los padres lo repudiaron. O sea que ahí tuvo un conflicto emocional. Ese nombre Judas, de acuerdo con Wikipedia, era un nombre muy común entre los judíos varones, porque habían tenido un héroe muy grande que fue Judas Macabeo, el de la famosa revolución de los Macabeos, que sacaron a los griegos, vencieron a los griegos en la época de recuperaron el segundo templo. Entonces, muchas figuras a lo largo del Nuevo Testamento tienen el nombre Judas. Judas era el más instruido entre los 12. O sea que había recibido una gran capacitación como familia aristocrática. Estaba buscando trabajo cuando se encontró a Natanael en el mar de Galilea. Era soltero, tenía 30 años, pero nos comenta que no tenía ningún rasgo notable. Tenía una apariencia de mucha cultura, modales de persona bien educada, como muchas de las personas que conocemos. Era un pensador inteligente, pero no era verdaderamente honesto. No se entendía bien a sí mismo. Llamamos inteligencia intrapersonal. No era sincero con él mismo. Tenía una debilidad interna. Lo nombraron tesorero del grupo hasta que traicionó al maestro. Llevó la labor de tesorería con honestidad, fidelidad y con eficacia. No se robó un peso. Judas admiraba la personalidad atractiva y encantadora del maestro, la parte externa, no la parte verdaderamente interna. No superó los prejuicios contra los asociados galileos. Criticó muchas cosas de Jesús en su mente. Era nativo de Judea, de la parte de abajo, y se atrevía a albergar crítica en su corazón a Jesús, lo que no hicieron los otros 12 apóstoles. Él pensaba que Jesús era timorato, que tenía miedo de proclamar su autoridad. Allí en la parte positiva había sido un buen hombre de negocios, un ejecutivo excelente, un financiero capaz, austero, era un tesorero sin par, un hombre culto, en todo sentido de la palabra, se podía ver como un hombre exitoso. Ninguno de los 12 criticó a Judas y los apóstoles lo amaban, le entendieron como realmente un hombre de ellos. Pero nos comenta el libro que él en el fondo de su corazón duda de que él amara realmente al maestro. Él era totalmente posible de caer víctimas de engaño, se podía ceder a las sendas placenteras del pecado a la muerte. Fue leal a su maestro y a sus compañeros en el aspecto financiero. El dinero no fue el móvil de la traición. Él cumplió su tarea. Él lo sentía timorato, débil. Y hay una explicación psicológica con Judas. Dice que fue muy mimado, fue un niño malcriado, rico y malcriado, con una noción exagerada de su propia importancia. No era un buen perdedor. Se permitía mucho emociones como el odio y la suspicacia. Era experto en tergiversar palabras y acciones de amigos. No era una buena persona. Había cultivado más el hábito de venganza en quienes consideraba lo habían tratado injustamente. Tenía un defecto en su sentido de los valores. Tenía un problema esta personalidad. Pero para Jesús era un reto, fue una aventura de la fe. Desde el principio Jesús entendió plenamente las debilidades de esta persona, de los peligros que significaba incluirlo en el cuerpo apostólico, pero le dio la oportunidad de salvación y supervivencia, porque nos cuenta el libro que la vida está abierta de par en par para todos. El que quiera pueda venir, no hay restricciones ni cualificaciones, salvo la fe de aquel que viene. Y pues llegó la traición, finalmente. Terminó por una forma anormal de recelando sus mejores amigos y recelando del maestro. Y nos cuenta el documento 139 que terminó obsesionado con la idea de desquitarse, de hacer lo que fuera para vengarse, traicionando a sus compañeros y traicionando de manera inaceptable
a su maestro. Y Jesús hizo todo lo posible, en privado, en público, cuando se estaba descarriando, pero fue inútil frente a esa naturaleza humana amargada. Hizo todo lo posible en el campo del libre albedrío, de la libertad moral del hombre, para que no eligiera el camino equivocado. Pero nos comenta el libro que el hijo del resentimiento fracasó, cedió a esos dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa, donde exageró esa propia importancia personal, que lo llevó a la confusión, a la desesperación y a la depravación. Un final absolutamente vil y triste, que pasa por el camino del pesar y la vergüenza. Traicionó al maestro, a sus compañeros y llevó al nefasto proyecto. En momentos concebidos con cólera, actuó con la cabeza caliente, pero tuvo momentos de pesar y vergüenza. O sea que tenía grandes contradicciones interiores. Tenía momentos de lucidez en que alcanzó a pensar que Jesús ejercería su poder y se salvaría. Entonces, todo eso que pasó por su mente aparece allí, hasta que al finalmente caminó solo por Jerusalén, abandonado, en una desesperación total y absoluta. Anduvo por la ciudad fuera de sus muros, fue a la soledad del valle Hinnom, trepó por las rocas, se ajustó el cinto, se ató a un extremo de un árbol y se arrojó al precipicio por el cuello. Y antes de morir, dice que el nudo de sus manos nerviosas se soltaron y el cuerpo se reventó al caer en las ásperas rocas. Un final realmente abominable. Y cuando este asunto pecaminoso y sórdido, nos dice el libro, estuvo concluido, este mortal renegado que había vendido con tanta ligereza por 30 piezas de plata para satisfacer un anhelo de venganza, cometió un acto dramático fugándose de la existencia a través del suicidio. Y los 11 apóstoles quedaron horrorizados y estupefactos. Y Jesús tan solo tuvo lástima del traidor. Los mundos, dice, encuentran difícil perdonar a Judas, pero su nombre ha sido execrado de todo un vasto universo. Y es el rasgo, pues, más negativo de todas las personalidades humanas que conjugaron en su vida con nuestro amado Jesús de Nazaret. Y aquí, pues, concluimos este recorrido por las personalidades de estos 12 apóstoles en estas dos presentaciones. Y muchas gracias. Bueno, Armando, como siempre, mil y mil gracias a ti. Qué presentación tan maravillosa, qué historia, qué narrativa, qué láminas. No, mejor dicho, ahí cualquiera se puede identificar con alguna de las tantas personalidades o junticas. Yo tuve mi identificación. Equivocado no, pero ahí la tengo. Mil y mil gracias. No, queda pendiente siquiera para dentro de 2 meses otra ponencia. Ve pensando, digo, una vez te comprometo si puedes, si no, bien. Entonces, mil Bueno, gracias. bueno. Uy, si no, es que Escúcheme de si me verdad. alargué, pero no supe medir el tiempo. No, estamos Ok. perfectos. Bueno, muy bien. Inclusive hay mucho tiempo para que pregunten y para que expongan Bueno, entre bueno. esas, pues, ay, mi Armando, mil gracias. Le damos la palabra entonces a Oli. Oli, adelante. Eh, Felicitar a Armando porque realmente a mí cuando conocí el libro de Urantia, una de las partes que nos dijeron, bueno, aquí yo estuve en contacto con parte del foro cuando vinieron a Chile, era gente que leía el año muchísimos años antes. Marcelino tuvo la ocasión quizás de conocer en esa oportunidad a los que nos visitaron acá en Chile. Y siempre me hicieron ver que esto, como la biografía, que le llamo yo de los apóstoles, era una de las partes más humanas que tenía el libro Durán. Realmente yo hemos hecho varios trabajos nosotros en hacer como un perfil, qué, qué cosas tan humanas tenía cada uno. Incluso llegamos una vez a algo quizás divertido para todos. Aquí había una urantiana
que era colombiana, la Nena Borrero. Yo no sé si ustedes tuvieron ocasión de conocerla, o era ella una lectora del Zodiaco en las radios y en las televisiones, muy famosa en Chile, muy creíble. Hicimos un trabajo nosotros de perfilar a través de ella. Bueno, estamos ya en la parte que no le gusta el libro durante que se incline uno por estas cosas, de estas creencias que nos bajan un poquito el nivel de civilización, ¿no es cierto? Pero se hizo un perfil y logró ella capturar y darle una connotación a cada apóstol con el signo zodiacal. Son cosas muy humanas acá y estudiadas, y bueno, y lo tenemos en el estudio, y fue bonito saber qué signo zodiacal era Andrés, Tomás, los Alfeos, los gemelos. Fue muy lindo el trabajo. A mí en lo personal me gusta mucho Andrés, porque fue el que nos hace la presentación, porque el que hace la parte de Jesús, el que relata toda la vida de Jesús. Me gusta mucho el Tomás, que es el ver para creer, el científico de ahí viene el dicho del Tomás ver para creer, porque él todo lo tenía que comprobar, es un poco científico, no siendo científico. Y después me impresiona mucho también la vida de los gemelos, porque estos pobres gemelitos se lo dormían todo en todas las charlas de Jesús, y Jesús lo dejaba. Entonces, cuando yo estoy en reuniones, siempre alguien tiene un poquito de modorra o tiene sueñito. Dicen que en ese estado de semisueño se capta mucho más que despierto. Entonces Jesús los permitía, porque eran unos dulces, yo los amo. Y de Judas tengo mi tremendo cuento, porque pienso yo que yo no leí el libro de Ángel, que creo que escribió una novela sobre Judas. No sé si se puede novelar la vida de Judas, pero yo pienso que alguien tenía que hacerlo. Si tú partes del principio de quién tenía que hacer la parte de la muerte de Jesús, yo creo que Judas era necesario en este vasto universo que existiera un ser así. Así que yo tengo un concepto quizás de mucha misericordia y mucha contemplación, la vida de Judas. Eso es mi aporte, nada más. Gracias. Muchas gracias, Oli. Gracias, mi niña Oli. Bueno, oímos a Claudio y luego tenemos una muy buena pregunta de Norma que está en Bueno, el chat. Bueno, mi Claudio, adelante. Gracias, Oli. Mis felicitaciones, Armando, como siempre. Las exposiciones tuyas son maravillosas, muy completas. Eh, yo me quedó algo en el caso de Santiago Cebedeo, donde en la presentación pusiste, es la tumba de Santiago, ¿sí? Y me llama mucho la atención una cosa. Si fue muerto por Herodes, y Herodes estaba en Palestina, ¿sí? ¿Cómo fue a parar el sí, cadáver a España? ¿Sí? O sea, a mí me da la impresión de que es una tima del Papa de ese momento como para hacer alguna clase de reliquia, ¿sí? O sea, con la cual poder aprovechar. No sé qué es lo que opinan los demás, pero, o sea, no me cierra porque había muchos kilómetros de distancia y no te vas a llevar un cadáver decapitado de tal distancia. Pero después, todo lo que tiene que ver con el resto, con mismo, ¿no? O sea, con Santiago y todos los apóstoles, realmente maravillosa la explicación y felicitaciones. Realmente admiro ese don que Dios te dio para poder hacer esto. Gracias. Armando. Claudio, gracias. ¿Sabes qué pienso en eso de por qué aparece la tumba del apóstol Santiago en Santiago de Compostela? Pues leyendo todas estas historias, se puso de moda durante varios siglos el peregrinaje de los restos y las reliquias. Entonces uno ve, hay unas historias un poco truculentas, ¿no? Entonces la calavera está en tal iglesia, el resto de la osamenta está en otra. Entonces se dedicaron a concentrar el ejercicio de fe a partir de las reliquias y de los cadáveres y de los restos corporales de los apóstoles.
Entonces, ahí hay toda una explicación de cómo pudieron llevar los restos efectivamente hasta Compostela, hasta ese sitio. Pero pues hay un alto nivel de especulación allí, ¿no? Lo cierto es que el peregrinaje hoy se hace y convoca a miles y miles y miles de personas cada año por llegar a Santiago de Compostela a la iglesia, después de un peregrinaje interior caminando 400, 300, hay diferentes rutas. Me llama mucho la atención ese proceso. Pero efectivamente la muerte no pudo haber sido allí. Claro. Y bueno, ojo, la fe de aquellos que confían y que creen que allí estaba la tumba de Santiago, no se puede poner en tela de juicio. A mí, o sea, yo lo que veo es quizás un manejo de la iglesia en ese momento como para Sí, sí. hacer una reliquia, inventar una reliquia. De hecho, dicen que no sé cuántos clavos de Jesús hay como reliquias y eran 3 los clavos, o sea, pero hay muchísimos lugares y cosas así. Entonces, bueno, me dio la impresión esa, ¿no? O sea, no me cerraba en ese sentido, pero bueno, felicitaciones igual. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Bueno, antes de seguir con Marcelino, vamos con la pregunta de Norma y felicito a nuestra niña Esther que hoy está en espera. Así se hace, Muy disciplinada. bien. Entonces, Norma nos dice, Armando, gracias por integrador documento complementado con el resto de la historia. Mi pregunta es, ¿por qué crees que a los seres intermedios les pareció importante revelar con este nivel de detalle el carácter y la personalidad del cuerpo apostólico? Ahí Sí, está. yo me quedé pensando ahí la pregunta de Norma y creo que porque es necesario conocer lo que pasó allí y porque no es solo una historia, sino que es una historia que nos reta, que nos forma, que que nos permite entender cómo podemos trabajar como comunidad, cómo jugar el mensaje de fe frente a todas esas psicologías, el científico, el escéptico, el deprimido, el ser común, cómo el mensaje tiene que llegar a todo el abanico inmenso de psicologías y de personalidades humanas. Entonces creo que ahí hay una finalidad muy, muy bella y altamente formativa para nosotros y de qué manera el contacto con la espiritualidad, con el maestro, con la fe, también nos transforma y atempera esos rasgos negativos de personalidad o los potencia o potencia los positivos. Entonces ahí hay como un manual de acción espiritual y psicológica en la forma de conducir el contacto con los otros y de transformarnos nosotros mismos. Creo que tiene que tener, no hay nada suelto ni nada gratis allí. Hay una finalidad y esa nos corresponde a nosotros develarla. Te cuento que precisamente Norma la sacó el sistema cuando tú le diste la respuesta. Sí. O sea que Bueno, Normita no eso, está en este momento acá con nosotros, no nos no, estuvimos acompaña hablando con ella. y no sé quién más también la sacó del sistema. Bueno, Marcelino, adelante. Muchas gracias. Un gran abrazo para quienes no había saludado. Hermano, nuevamente felicitaciones porque no solamente coloca estos datos de Urantia, sino coloca otros anexos de la historia fuera de Urantia, y eso es importante en añadir, y lo hace con una soltura y con una forma de expresión como si hace muchos años manejara esto. Así es que felicitaciones, hermano, nuevamente por este compartir extraordinario. En cuanto a la pregunta de Norma, que es sumamente interesante, no olvidemos que uno de los aspectos que impactó a William Sadler, que no tuvo duda, según lo que se comenta, acerca de esta revelación, fue cuando se habló de los 12 apóstoles. Es que es tan interesante esa parte, esa psicología, y sobre todo para uno tener claro que sin titubeo los reveladores no solo hablan de las virtudes, sino de los defectos. Que generalmente las historias de los santos que uno ve por allí, de acuerdo a las distintas religiones,
especialmente la católica, siempre lo que resalta son las virtudes y muy poco de los defectos. En cambio acá no, acá es definitivamente firme en cuanto a las virtudes y por supuesto a los defectos. Y eso nos va a servir a nosotros para medirnos y para trabajar cada una de estas debilidades, producto de que en la representación de los apóstoles definitivamente hay esa variedad de temperamentos y formas de ser del ser humano común de nuestro planeta. En cuanto a el apóstol Santiago, lo que comenta nuestro hermano Armando, en cuanto a ir a España, pues no olvidemos que no está confirmado en Urantia, pero son comentarios que se hacen fuera de Urantia. Urantia dice que no hay datos, no hay detalles allí, sí dice que fue el primero en partir y que fue miembro de los 6 que se quedaron para formar la iglesia de Jerusalén. De manera que no estuvo mucho tiempo allí con ellos, pero no da más datos de Santiago en cuanto a toda la obra, que en dónde estuvo y todo lo demás, no hay datos en Durantia, para que eso quede claro. En cuanto a Bartolomé, que en la mayoría de las Biblias se les conoce como Bartolomé. Los reveladores comentan que Bartolomé fue el nombre del papá de Natanael, de manera pues que esa es quizás la causa por la cual se confundió con Bartolomé, porque el padre terrenal de Bartolomé, de Natanael, era de nombre Bartolomé. Eso lo comentan los reveladores. En cuanto a Simón el Celote, es algo muy interesante darse cuenta que aún con el hecho de haber visto al maestro en varias oportunidades resucitado, era tanto el anhelo de Simón el Celote por una liberación del yugo romano a través de esa protesta que él encabezaba como celote, que indiscutiblemente la depresión, la congoja fue tan impactante que no valió el hecho de que viera al maestro en varias oportunidades resucitado, y cuando fueron a Galilea, él no estaba entre los 11, él se fue a su casa por tanta congoja que tenía, y Jesús lo mandó a llamar para que se vieran allá en el monte donde él los había ordenado. De manera pues que no estaba dentro de los 11, habían solo 10 en el lago de Galilea cuando el Jesús se le apareció a cada uno de ellos. Y se le apareció a ellos y conversó con cada uno de ellos. En cuanto a Judas, que es uno de los aspectos más impresionantes, ya para finalizar quería leer aquí este pedacito del documento 179, sección 4, un pequeño pedacito que dice, cuando estaban en la última cena, todavía Judas estaba allí, y el maestro dijo, os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros, sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para efectuar la muerte del Hijo del Hombre, decidí comer esta cena con vosotros en este aposento secreto un día antes de la Pascua, puesto que no estaré con vosotros a esta hora mañana por la noche. Entonces hay una aclaratoria aquí, dice, repetidamente os he dicho que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, pero no hacía falta que uno de vosotros me traicionara para entregarme a las manos de mis enemigos. De manera que no hacía falta. En el párrafo de abajo vuelve a repetir eso y dice el mismo maestro, no hacía falta que uno de vosotros se volviera traidor para cumplir con la voluntad del Padre. Esto es la maduración del mal escondido en el corazón del que no supo amar la verdad con toda su alma. Cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede o que es antes de la caída espiritual. Mi amigo de muchos años, el que aún ahora come mi pan, está dispuesto a traicionarme, aún como ahora moja el pan conmigo en el mismo plato. En todo caso, yo pienso que indiscutiblemente hubiesen matado al maestro, aun si Judas no lo hubiera traicionado. Y tengo la gran esperanza, en medio de todas estas dificultades que pasó Judas, de que como murió con cierto nivel de alma, es posible que haya quedado aún con el suicidio cierto nivel de alma y pudiera ya Judas estar resucitado, en el sentido de que se hizo una dispensación de juicio final
poco después de la muerte de Judas. Pero es una opinión muy personal porque hay líderes urantianos que piensan que Judas se autodestruyó. Disculpe que me alargué un poquito, Angelita, pero quería compartir esto. Antes de darle gracias, Marcelino. Antes de darle la palabrita a Osvaldo, hay un comentario de José Niño que dice, el grupo apostólico era todo un catálogo como seres humanos imperfectos. De acuerdo. Bueno, Niño Osvaldo, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, un fuerte abrazo, Armando, y una felicitación. Pues ratifico las felicitaciones que le han dado, porque es que tú eres increíble. Tienes esa facilidad y ese don, como precisamente lo dijo Claudio. Y bueno, pues yo quería decir que desde el punto de vista de la historia, efectivamente Armando tiene razón en que a través del tiempo, pues han surgido muchos fetiches, ¿no? Pero razón tiene también ujú, José Niño cuando menciona que por eso Jesús no dejó ningún objeto, porque todas estas cosas considero que son fetiches, ¿no? Inclusive en la actualidad todavía uno encuentra quien le vende a uno en algunos lugares astillas de la cruz de Jesús, por ejemplo, ¿no es cierto? O de pronto alguien le vende un clavo. Entonces, ese tipo de objetos se convierten simplemente en fetiches milagreros. La gente cree que con ujú. eso va a lograr solucionar su vida. Y es precisamente mal entendido el mensaje de Jesús, como es mal entendido el mensaje de la quinta revelación epocal del libro de Urantia, porque de eso no se trata. Pero Armando tiene razón en el sentido de que muchos objetos han sido a través de la historia motivo de tráfico legal e inclusive ilegal. Y todavía uno encuentra en la actualidad aquel que le vende la medallita, le vende la pluma que le va a traer los, eh, los milagros, las cosas, etcétera. Entonces, por ese lado, pues eso, como dijo Marcelino, no lo dice el libro ni lo aclara, porque es que yo creo que no hay necesidad de aclararlo, simplemente que esto hace parte de la historia y nos pone a nosotros a simplemente a aterrizar en qué consiste el auténtico conocimiento. Eso quería decir y de todas maneras Claudio creo que tiene razón para finalizar en cuanto a que las religiones evolucionarias han utilizado mucho eso, por ejemplo los papas, ¿no? De pronto han encontrado cosas de las cuales se han agarrado para ganar adeptos. Y eso lo vemos también en otras religiones, por ejemplo, dentro de las 2000 y pico de religiones que hay en la India, encontramos cantidad de fetiches y de cosas y de animales y bueno, de miles de cosas. Entonces quería hacer claridad sobre eso, pero gracias a Dios nosotros tenemos una claridad, una enorme enseñanza y un enorme aterrizaje en el verdadero mensaje en la cuarta parte del libro de Urantia, la quinta revelación epocal. Muchas gracias, era eso lo que quería decir, muy amables. No, Armando, gracias. Siempre gracias por colaborar y todos los conceptos y todas las opiniones, todos son de un gran valor. Niña, ¿te fuiste o te arrepentiste o te cansaste de esperar? Se me olvidó lo que iba a preguntar, por eso es que yo meto la cuchareta de una vez. No, Mestercita, uno tiene a un ladito una libretica y anota, mi amor. No, yo no. Ah, tú no. Armando, felicidades, muy excelente presentación. Yo cuando sea grande quiero ser como tú. Ya somos dos, Ay, ya somos Marlita, dos. Gracias, gracias. Bueno, acuérdate, pues, Mister, porque siempre que hay opiniones tuyas son increíblemente valiosas. Claudio tiene la palabra. No, quería hacer una pregunta. ¿No podrá ser que se haya confundido la muerte del apóstol Santiago, o sea, Santiago Zebedeo, con el hermano de Jesús? Recuerden que cuando estuvo la aparición de Jesús junto a los apóstoles, estaba también Santiago, estaba María y creo que había algún hermano más todavía.
y Jesús se le apareció a Santiago a solas y lo invitó a que trabajara en la tarea del reino. Así que quizás, no lo sé, o sea, quizás Marcelino tenga más precisión de eso que, o alguno de ustedes, haya sido el primer mártir, haya sido Santiago, el hermano de Jesús, y no Santiago Cebedeo. Era esa mi pregunta, gracias. Gracias a ti. Upa, aplaudamos, Esther. ¿Te acordaste, Dani? Aprovechame. Mira, Todo tuyo. la diferencia o cómo se podría diferenciar en el contexto de ahí de las personalidades de los apóstoles que describiste, eh, la diferencia entre una mente material o ese tema material y una mente escéptica, o sea, material, por ejemplo, como la de Simón y escéptica como la de Tomás, o sea, diferencias, digamos, eh, sí, diferencias que pueda haber entre la una y la otra, porque yo entiendo que una mente escéptica es que todavía está muy materializada. Ujú. Pero pensaría que ahí el, el- el materialismo es, no sé, eso, que es todo aquello que el aferro, a estar aferrados al dinero, a la fama, a, a las dádivas de este mundo, ¿cierto? Al poder, a la victoria política, a, a las mieles pues, de participar del éxito económico, toda la materialidad, ¿no? Pero el escepticismo de Tomás era un escepticismo racionalista. Él quería entender era la razón de las cosas. Y si no se le convencía, como pasa con muchas personas y con los científicos, pues no puede dar lugar a la fe. Ahí hay dos rasgos de los temperamentos que juegan a la hora, ¿verdad?, de abordar temas espirituales. Pero sí, claro, eso daría, por ejemplo, con un psicólogo o con alguien, poder profundizar muchos más esos caracteres. Ahora, después de que hable Marcelino, quisiera mencionar dos cosas de por qué no me alcanzó pues el tiempo para haber incluido a Matías y a San Pablo. Si de golpe San Pablo fue el 12º apóstol eh, seleccionado después de la muerte de Jesús. Sí, Pero bueno, alcanza. siguen. Lo Gracias. hablamos. Claro que sí, Bueno. Armando. Seguramente este pelirrojo nos da un espaciecito. Adelante, Marcelino. Armando, adelante, hermano, y después hablo yo. Por favor, disponga de las cámaras, señor director. No, es que tenía una inquietud, digamos, pensé mucho si poner a Matías, porque yo no tenía tan claro el tema de Matías la vez pasada en las preguntas, sí, y efectivamente fue reemplazado por Pedro por los 12, pero pues como tú decías, no hubo mucho que hacer. Me puse a investigar la historia de Matías y aparece en varias iglesias porque aparece también haciendo predicación durante ese primer siglo. Entonces fue una persona que de alguna forma cumplió un papel no tan protagónico, pero lo cumplió, pero no había una mención muy importante. Pero sí pensé mucho en San Pablo. Si San Pablo de golpe no terminó siendo ese 12º apóstol, que fue un apóstol de naciones y de los gentiles, por una selección de un mecanismo completamente atípico que aparece también descrito en el libro. Entonces quería dejarte esa inquietud, a ver tú qué piensas, Marcelino. ¿Cómo no, hermano? Ya le doy mi opinión referente a eso. Antes quería decirle a nuestro hermano Octavio. No, estimado Octavio, en cuanto a el apóstol Santiago que muere a través de la espada por mandato de Herodes, es Santiago el apóstol. De Santiago el hermano de Jesús, sí se confirma lo que aparece en la Biblia de que fue jefe de la iglesia de Jerusalén.
que por cierto, pues según la iglesia, pues no es hermano carnal de Jesús, pero se confirma que fue el jefe de la iglesia de Jerusalén. Dicen que sufrió inconmensurablemente Santiago, el hermano de Jesús, por no haber aprovechado estos tiempos con Jesús, su hermano mayor y los apóstoles, pero se entregó a eso. De manera pues de que no hay dato de cómo murió Santiago en Urantia, el hermano de Jesús, pero el dato que aparece es Santiago el apóstol. En ese sentido, no hay ninguna duda referente a eso. En cuanto a lo que se comentó del materialismo, pues indiscutiblemente, tal como dice Armando, estimada Esther, en cuanto al materialismo, ese anhelo de todo lo que tenga que ver con lo que capta los sentidos a nivel terrestre, pero el escepticismo es la falta de fe, es falta de fe, falta de creer sin ver, o sea, el anhelo de comprobar las cosas. Eso tiene que ver con el escepticismo y por eso era la mente científica. Le costaba ejercer la fe, es decir, quería que de alguna manera se pudieran comprobar las cosas y esa era una de las dificultades de Tomás. Bueno, en cuanto a tu comentario, estimado Armando, el apóstol Pablo no se podría decir que es un apóstol número 12, porque indiscutiblemente, o 13, porque indiscutiblemente el apóstol Pablo es, a pesar de las observaciones y las críticas que se comentan allí de él, le dan una relevancia tan importante que llegan a decir que efectivamente no solo fue uno de los 7 más grandes maestros de la humanidad en el arte de combinar lo antiguo con lo nuevo, sino que fue una de las 3 grandes bases del cristianismo para que se expandiera. Esa fue, es una de los comentarios. Dicen que fue un hombre extraordinario con todos sus defectos e imperfecciones, que hizo una obra extraordinaria. Por sobre todas las cosas se reconoce eso en el apóstol Pablo, aún con las distorsiones del mensaje, sin él tener pues esa intención de distorsión. Incluso se comenta, probablemente Pablo fue uno de los reservistas del destino de la época, que de alguna manera se conectó allí producto de que los comentarios que se hacen es precisamente miembro del cuerpo de reserva. Es muy probable, y además de eso, es muy probable que el apóstol Pablo haya despertado, resucitado al tercer día, en la opinión mía, producto de que se le permitió ser trasladado al tercer mundo de estancia. De manera que cuando él pudo visualizar, cosa que se confirma en la revelación, el tercer mundo de estancia, era porque tenía una naturaleza que de alguna manera iba a continuar allí, estando 10 días en el primero, 10 días en el segundo y continuaría en el tercero. De manera que fue un apóstol extraordinario, no solamente apóstol, sino un apóstol de alta resaltancia, que efectivamente se cataloga juntamente con Pedro y juntamente con los 32 líderes romanos que preparó Jesús como las 3 grandes piedras angulares en las cuales se basó todo este crecimiento inicial del cristianismo. Eso es, estimado Armando, y muy interesante estos comentarios. Gracias, Quisiera Marcelino. comentar, muchas gracias, Marcelino, completamente de acuerdo y muy clarificador. Sobre la muerte de Santiago, lo que dice la tradición después medieval es que él estaba en España, en la actual Hispania, y se regresó a Jerusalén cuando lo cogió la muerte. Se regresó a visitar a María, lo que dice pues la tradición. Entonces estaba predicando, regresó, porque además era muy fácil viajar. Ellos viajaban muchísimo. Por ejemplo, unas historias muy interesantes de los recorridos de San Pedro en Britania, la actual Inglaterra. Y el recorrido efectivamente era una provincia romana, una de las lejanas del imperio, pero Pedro apareciera históricamente que estuvo varias veces en Britania. Entonces viajaban muchísimo, vemos que estuvieron en África, en la India, se esparcieron por el mundo. Y unas personas solas haciendo semejante tarea tan monumental. Entonces, me parece que destacar esa transformación interior que les dio esa fuerza después de Pentecostés para asumir esa tarea. Y efectivamente con el apoyo de Pablo. Es una historia muy bella, ¿no? Ahí está Octavio también para hablar. Todo es lindo. Sí, antes de darle la palabra a Octavio, yo
como tengo que coger ese espaciecito, con curiosidad noto que casi todos fueron mártires y murieron de de unas formas muy sangrientas. Pues que yo haya visto ahí que murió de muerte natural, este que duró 103 años. ¿Cuál fue el Juan, Juan? De resto, todos, Cebedeo. Juan Cebedeo, de resto todos mártires, crucificados al revés, al derecho, de lado. Qué Muy cosa, cómo terrible. fueron de perseguidos. Bueno, era una anotación que quería hacer. Y el Dice valor Sal, con que afrontaron la muerte, ¿no? Las bombas con un valor absoluto. sí, no les daba miedo, no se entregaban. No. Bueno, mi niño Octavio, adelante. Buenas noches a todos, gusto de saludarles y verles. Hermanitos, yo no voy a hablar hoy, prometo, del apóstol Pablo, ya dijeron mucho y cosas buenas. Quiero hablar un poco más de Matías. Quiero dar un aporte de Matías, que es lo que nos hace falta, porque de todos ya se ha hablado bastante. Dice, son 2 párrafos breves, dice. Matías, probablemente una forma abreviada del hebreo Matitías, que significa dádiva de Jehová. El discípulo que se seleccionó echando suertes para reemplazar a Judas Iscariote como apóstol. Después de la ascensión de Jesús al cielo, Pedro, observando que el salmista David no solo había predicho la traición de Judas, sino que también había escrito, su puesto de superintendencia tome lo otro. Propuso a los aproximadamente 120 discípulos reunidos que se ocupase el puesto vacante. Se presentó como candidato a José, Barsabás y Matías, y después de orar se echaron suertes y se escogió a Matías. Como esto ocurrió solo unos días antes del derramamiento del Espíritu Santo, esta fue la última ocasión registrada en la Biblia en la que se recurre a echar suertes para determinar la decisión de Dios sobre un asunto. Según las palabras de Pedro, Matías había sido seguidor de Cristo durante todo su ministerio de 3 años y medio. Tuvo una relación estrecha con los apóstoles y muy probablemente fue uno de los 70 discípulos o evangelizadores a quienes Jesús envió a predicar. Después de su selección fue contado junto con los 11 apóstoles por la congregación. Y cuando en los siguientes capítulos de Hechos se habla de los apóstoles o de los 12, se cuenta Matías entre ellos. Gracias. Gracias a ti, Octavio. En el libro de los 12 apóstoles que les he mencionado mucho, aparece la presencia de Matías y dice que es uno de los 5 apóstoles reconocidos por la tradición armenia en la evangelización de Armenia, que fueron Tadeo, Bartolomé, Simón el Caneo, Andrés y Matías. Y Wallis Budge, en su libro sobre los 12 apóstoles, de unos libros apócrifos del libro primero, dice que Matías fue encarcelado y dejado ciego por caníbales. Y esa historia es afirmada que fue rescatado por Andrés. Bueno, pero hay mucha historia posterior alrededor de Matías y de su paso por Etiopía. Y hay el martirio de Matías es un libro también apócrifo que menciona que fue enviado a Damasco y murió en una ciudad en Judea. Otras fuentes mencionan a Jerusalén como el lugar del ministerio y sepultura de Matías. Y hay otra tradición que dice que fue muerto a pedradas por los judíos. Entonces, si es una persona que aparece, tiene ahí un rol posterior y que de todos modos debía haber tenido un contacto importante con los discípulos cuando fue seleccionado. Pero una persona muy desconocida, ¿no? Sí. Y se habla muy poquito de él. Bueno, es que no está en los evangelios, por eso. Pero si lo hubieran... En Hechos de los Apóstoles 1:21 al 26, dice Pedro, entonces, ay, perdón, se me cerró acá. Ahí aparece la mención de la selección de Matías. Mientras Bueno. que lo buscas, Armando, le damos la palabra a Marcelino, pero búscalo, ya quedé intrigado. Bueno. Sí, sí, gracias, Angelita. Sí, se confirma en Urantia que se echaron suerte y se eligieron a Matías, pero no habla mayor cosa sobre eso. Quería, Angelita, leer un parrafito que me parece muy interesante para la captación de Tomás de Jesús, que lo comentó Armando, pero valía la pena ver cómo Tomás captaba la personalidad de Jesús
y es conmovedora. Entonces quería compartirlo con ustedes del documento 139, página 1562, y dice: los otros apóstoles reverenciaban a Jesús por algún rasgo especial y distinguido de su desbordante personalidad, pero el apóstol Tomás reverenciaba a su maestro por su carácter magníficamente equilibrado. Tomás admiraba y honraba cada vez más a aquel que era tan amorosamente misericordioso y al mismo tiempo tan inflexiblemente justo y equitativo, tan firme pero nunca obstinado, tan calmo pero nunca indiferente, tan socorrido y tan compasivo pero nunca introvertido ni dictatorial, tan fuerte y al mismo tiempo tan manso, tan positivo pero nunca áspero ni rudo, tan tierno pero nunca vacilante, tan puro e inocente, pero al mismo tiempo tan viril, enérgico y fuerte, tan verdaderamente valiente, pero nunca temerario ni imprudente, tan amante de la naturaleza, pero tan libre de toda reverencia o de toda tendencia a reverenciar la naturaleza, tan lleno de humor y tan jovial, pero tan libre de ligereza y de frivolidad. Era esta indudable simetría de la personalidad del maestro que tanto admiraba Tomás. Probablemente disfrutaba Tomás de la más elevada comprensión intelectual y apreciación de la personalidad de Jesús entre los 12. Gracias, Marcelino. Creo que acabaste porque te muteaste, ¿verdad? Sí. Ok. Armando. No, es una descripción preciosa esa. Es de las más bellas descripciones del maestro. Que se hace desde la perspectiva de Tomás, ¿no? Es un juego de equilibrios absolutamente perfecto. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos 4 minuticos. Entonces, vamos a cerrar, mi niño Wilson, el programa, agradecerles a todos. Como te digo, mi Armando, tenemos 2 mesecitos. Ve preparando un tema que me digas, este es. Si puedes, avísame. A Marcelino, él es nuestro ponente dentro de 8 días. ¿Cómo es que es tu tema? ¿Qué es largo? El origen y el destino de la mente humana. Es un tema un poco profundo y me alegraría mucho invitar a los que pudieran, porque es interesante escuchar sus aportes y sus preguntas. Perfecto, Marcelino. Y si lo quieres hacer en 2 tandas, como lo venimos haciendo, por lo que es extenso y profundo, no hay problema. Sí, lo único, Angelita, que no creo que me lleve menos de 1 hora, pero porque no escribí, esta vez no voy a escribir, solamente lo voy a dar con una diapositiva o con unas imágenes, y entonces seguro lo más probable es que no me lleve menos de 1 hora, Angelita. Ok, de todas maneras, esto está abierto para lo que tú quieras. Pues nuevamente 1000 gracias y niño Wilson. Gracias. A Quisiera hacer un todos. comentario frente a Oli para Dale. cerrar. Oli tocó 2 temas que me parecen relevantes y polémicos. Uno, la necesariedad de Jesús, de Judas. Por ejemplo, este gran escritor argentino Jorge Luis Borges, incluso se atreve a decir que Judas era el verdadero redentor. Entonces, creo que con Urantia queda completamente claro y descartado eso, digamos, que no hay un rol divino ni de predestinado, ni que era necesario, ni que era indispensable para cumplir. Creo que eso cambian los paradigmas de esa visión que podía estar ahí como en claroscuro. Y segundo, el tema de los signos del zodiaco. En mi vida pasada yo participé, incluso fui a clases con Mauricio Puerta y todo el tema de las cartas astrales, y eso sonaba muy sugerente, pero creo que también esta percepción psicológica de lo que fue Jesús con los apóstoles desborda todas esas tradiciones alrededor de los signos zodiacales, y deberíamos, es ya una opinión personal, poco a poco alejarnos de ello, ¿no? Hay 2 posiciones pues frente a esos 2 puntos que son polémicos. Estamos de acuerdo, mi Armando. 1000 y 1000 y 1000 gracias. Bueno. Mi niña Oli. Gracias.
Gracias. Bueno.